El millonario se sorprende al ver a una mendiga negra entrar por accidente a su fiesta. La noche era un espectáculo de luces que incendiarían la retina de cualquiera. La mansión de Alejandro, esa mole de cristal y oro, brillaba como un diamante gigante, lejos del ruido de la ciudad. Adentro, la música arrasaba, un murmullo poderoso y envolvente que mezclaba risas falsas con miradas afiladas. Alejandro, con su traje impecable y sonrisa ensayada, sentía el vértigo del poder al filo de su piel. El rey de ese pequeño mundo elitista, dueño de secretos y gestos de mando, disfrutaba su trono con delirio y arrogancia. Pero la historia empezó a torcerse cuando ella apareció. Una mujer de piel oscura, con una capa raída que apenas la cubría, se abrió paso entre las sombras. Lucía, con un porte que cortaba el aire, entró por una puerta que quedó abierta sin querer, un resquicio por donde lo inesperado se coló sin permiso. El contraste fue brutal. Su vestido roto, sus manos curvadas, susurraba alguien desde la barra, mientras otro la señalaba con labios apretados. Respiran asfixiados por la sorpresa, escupiendo desdén en cada mirada. Alejandro sintió cómo se congelaba el aire a su alrededor, como si una sombra hubiese atravesado su mundo pulcro para mostrarle lo frágil que era todo eso. Se acercó a ella con pasos firmes, el ceño anudado en horror y confusión. Quería sacarla, devolver el orden, pero se detuvo. Algo en sus ojos, en aquella dignidad indomable, le clavó un puñal invisible en el pecho. Lucía habló poco, pero pesado. Las palabras salían como fragmentos de un rompecabezas peligroso. Historias que Alejandro no esperaba escuchar. Había secretos enterrados, un escándalo enterrado que si salía a la luz podría derretir la imagen perfecta que él tanto había construido. La tensión creció. Cada frase agregaba más leña a un fuego que nadie quería prender, menos ella. Y entonces, un invitado, demasiado insensible o quizás demasiado curioso, soltó: El silencio cayó sobre la multitud, tan pesado que parecía aplastar los pasos y las risas. La noche parecía girar dentro de una bola de cristal, atrapando a todos en la espera de lo inevitable. Alejandro sentía un nudo en la garganta que le hacía temblar las manos y un frío que calaba hasta los huesos. ¿Podría enfrentar lo que estaba por salir a la luz? ¿O acabaría aferrándose a ese muro frágil que le da seguridad? Aunque sea falso, las miradas se cruzaban. Las risas fingidas morían y la mansión, ese paraíso ostentoso, se convirtió en una trampa. Nadie podía apartar los ojos de Lucía, ni siquiera Alejandro. Allí había algo grande, peligroso, una verdad que podría cambiarlo todo en un instante. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. ¿No quieres? Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión se palpaba en el aire espesa, como el perfume de la opulencia que los rodeaba. Alejandro, a centímetros de Lucía, sentía que el tiempo se detenía. Las luces, que antes parecían danzar al ritmo de una fiesta, ahora iluminaban un abismo oscuro que se abría entre él y el resto de los invitados. «No puede ser», murmuró un hombre a su lado, los ojos desorbitados por la revelación inminente. Lucía sostuvo su mirada, desafiando la atmósfera cargada de incomprensión y desprecio.
Justo en ese instante, un estallido quebró la calma. Un sonido seco, un golpe contundente, un cristal estallando en 1000 pedazos. Todos se giraron. Los rostros se convirtieron en máscaras de horror. El eco del estallido resonó en la mansión, arrastrando preocupaciones y riendo la atmósfera T. Gritó una mujer con un vestido plateado. Los gritos comenzaron a desatarse y la música se apagó en un susurro, como si la mansión misma sintiera el temblor de la verdad. Nadie prestó atención a Lucía. Los murmullos y las miradas acusadoras se desplazaron hacia la entrada. Un hombre, con una chaqueta oscura y rostro pálido, irrumpió en la sala, balanceándose como una sombra. ¿Dónde está Alejandro?, demandó, su voz cortante como un cuchillo. La multitud retrocedió, la curiosidad y el miedo entrelazados, pero Lucía no se movió. Ella estaba ahí, inmóvil. Su presencia se volvió un yunque en medio de la tormenta. ¿Quién eres tú?, preguntó Alejandro, el corazón golpeándole en el pecho, pero las palabras se escaparon, ahogadas por el sonido que dejó el quiebre de cristal. La figura avanzó, su mirada fija en él, como si lo conociera, le viera poder. «Soy el pasado que no puedes ignorar», pronunció, y cada palabra parecía arrastrar un peso oscuro. «Lucía no es una desconocida. Ella es parte de lo que has tratado de enterrar. Su historia y la tuya están entrelazadas, Alejandro». La revelación lo golpeó, un rayo que rasgó el aire, haciendo que todos retuvieran el aliento. De repente, Lucía dio un paso adelante. «Él sabe lo que hiciste», dijo, su voz firme a pesar de la agitación. La atención volvió a ella, y Alejandro sintió cómo el mundo entero lo señalaba. «Eras un niño, ¿recuerdas?», continuó Lucía, preparándose para abrir la caja de Pandora que él había sellado con tanta fuerza. «Eras el niño rico, y yo fui tu amiga». El murmullo de la multitud se elevó a un grito de incredulidad. «No puede ser cierto», exclamó alguien en la esquina. Pero el rostro de Alejandro palideció. Los recuerdos de tiempos lejanos comenzaron a chisporrotear en su mente. Una risa compartida, juegos en la calle, un verano que se sintió eterno. La sensación de traición le ahogaba. «Eras el centro y yo solo una sombra a tu lado», afirmó Lucía. «Pero el tiempo ha enterrado secretos y yo he venido para revelarlos. Tú no eres el único que ha creado una vida falsa». La habitación se llenó de murmullos inquietos mientras Alejandro tragaba saliva. El nudo en su garganta no lo dejaba respirar. Fue como si la tierra temblara bajo sus pies. Un terremoto emocional que lo desnudaba ante quienes creía conocer. No sé de qué hablas», balbuceó, pero las dudas florecieron en su pecho, como espinas en su corazón. Y entonces, el hombre de la chaqueta hosca, con una sonrisa maquiavélica, lanzó la gran bomba. «Alejandro, tu vida se basa en una mentira. Lucía no es solo una mendiga, es tu hermana». La multitud quedó paralizada. Las risas se extinguieron y el silencio reinó. Lucía miró a Alejandro, sus ojos humedecidos por una lucha de emociones, dolor, odio, pero también esperanza. La confusión se asentó como un peso en sus hombros. ¿Era posible? ¿Una vida de secretos? ¿Una familia rota? Las palabras quedaron suspendidas, cargadas de un horizonte nuevo. Y allí estaban, en la mansión que había sido su fortaleza y su prisión, la vida de Alejandro a punto de reescribirse. ¿Qué haría él ahora? Las preguntas agolpaban su mente. Un tsunami de incertidumbre. Su mundo brilloso y perfecto se desmoronaba ante su propia mirada. ¿Podría soportarlo? Pero no hubo tiempo para procesar las revelaciones. En medio del caos,
Un grito desgarrador cortó el aire, un eco que atravesó el silencio tenso de la mansión. ¡Alejandro, no! La voz provenía de un rincón lejano, y todos voltearon. Era Valeria, la prometida de Alejandro, con el rostro pálido como un fantasma, sus ojos expandiéndose de horror. A medida que avanzaba, la confusión en sus facciones se tornó en desesperación. «No puede ser cierto», murmuró mientras se acercaba al centro del tumulto. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, pintaban un panorama cada vez más sombrío. «Lucía, no es tu hermana», dijo, cada frase escupiéndose como un disparo en la multitud. «Es mi hermana». El aire se volvió frío, como si un viento gélido hubiera invadido la mansión. Todos contenían la respiración, atónitos, las miradas oscilando entre Lucía y Valeria, dos mujeres cargando el peso de un pasado desconocido. La revelación fue como un golpe en el estómago, un chispazo que encendió el deseo de respuestas. Las miradas de los invitados se mezclaban con incredulidad y especulaciones. Alejandro, en estado de shock, se tambaleó, su mente luchando por juntar las piezas. ¿Cómo podía ser? «¿Qué dices?» La confusión y el terror se fijaron en su rostro, mientras Valeria, con lágrimas a punto de desbordarse, se atrevía a revelar más. «Nadie sabe la verdad, Alejandro. Nos separaron de pequeños». Entonces, Valeria inhaló profundamente, mirándolo a los ojos. «Tú fuiste adoptado, Alejandro. Eres hijo de la familia que destruyó a la nuestra». La palabra destruyó vibró en la sala como el estallido de un trueno. La multitud tardó un segundo en procesar la cruel realidad de lo que escuchaba. Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies, un temblor que hacía estallar su mundo perfecto. Lucía, en medio de la tormenta de revelaciones, decidió que su voz debía ser escuchada. «No hagas esto, Valeria. No es justo». Pero la desesperación ya estaba en marcha, como una bola de nieve que rueda montaña abajo. «Es la verdad», insistió Valeria, y su voz se fortaleció. Un grito por la justicia que nadie esperaba. «Tu madre». La interrupción fue repentina. Un sonido sordo resonó por toda la mansión. Un vidrio quebrándose, esta vez seguido por el crujir de una puerta, intensificó el clima de caos. El ruido provenía del exterior, y de repente la entrada se iluminó de manera frenética. Un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros cubiertos, sus intenciones ausentes de piedad. Todo cambió en un parpadeo. «¡Hasta el suelo!», gritaron, y las risas se convirtieron en gritos ahogados. Alejandro, en un instante, dejó de ser la estrella del espectáculo. Se convirtió en un prisionero de su propia vida, rodeado por la sombra de secretos siniestros que salieron a la luz de la peor manera posible. «¡No! Lucía», gritó, mientras unas manos lo empujaban, y la realidad se tornaba en una pesadilla. Todo el edificio ya no era la bóveda de su éxito, sino un escenario de pánico. Valeria, incapaz de moverse, estaba paralizada por la incredulidad. «¿Quiénes son?». El caos se apoderó del sitio, las miradas de horror fluyendo como un río desbordado, mientras la música se tornaba en un eco distante. «¡Salgan de aquí!», aulló alguien, pero era demasiado tarde. Los hombres armados tomaron la delantera, avanzando entre los gritos y el desgarrador sonido del cristal quebrándose, inaugurando una nueva era de tensión, donde cada secreto enterrado parecía querer salir a la superficie. Alejandro sabía que todo se estaba desmoronando rápidamente. El mundo que había construido ya no existía. Ahora, entre las sombras, la familia, la identidad y su propia vida pendían de un hilo, con la certeza de que lo peor estaba por llegar. Las preguntas flotaban en el ambiente.
¿De dónde venían esos hombres? ¿Qué querían? Una pregunta aún más acuciante surgió en su pecho. ¿Quién era él realmente? Todo se volvía confuso, y la verdad, tan esquiva como el aire que intentaba respirar, era un gigantesco rompecabezas en un caos incontrolable. ¿Podría salir de esta noche sin perderlo todo? La incertidumbre lo devoraba. El caos estalló en un instante, una oleada de pánico que barría con todo a su caso. Alejandro, aún tratando de procesar los impactos de las revelaciones, se encontró acorralado, rodeado por aquellos hombres armados. El estruendo del cristal roto aún resonaba en su mente, y un frío helado le atravesaba el cuerpo. Las miradas de los invitados estaban fijas en él, llenas de incredulidad y miedo. Lucía y Valeria, dos mujeres que representaban su pasado, se encontraban en el centro de un torbellino de conflictos y secretos, pero el sonido de los gritos y el estruendo de una vida que se desmoronaba no les dio tiempo a pensar. ¡Al suelo!, gritaron los intrusos, y los lujosos vestidos y trajes de la fiesta se convirtieron en manchas de color en el suelo de mármol brillante. Alejandro, por un momento, sintió que la realidad se desvanecía. Lucía apenas pudo murmurar. Su voz se entrecortaba por la tensión. La desesperación en su pecho era aplastante. Valeria, con el rostro pálido como la cera, parecía paralizada, la incredulidad dibujada en sus facciones. Pero luego, algo extraordinario sucedió. Un hombre del fondo de la sala, alguien que hasta ese momento había permanecido al margen, avanzó con una calma inquietante. Vestía un traje negro que encajaba con la atmósfera sombría. Al enfrentar a los asaltantes, su mirada era fría, distante. «Deténganse», ordenó, con una voz tan poderosa que hizo que varios se detuvieran y lo miraran, como hipnotizados. «¿Quién te crees?», uno de los hombres armados escupió, señalando con su arma. Pero el extraño sonrió, y su expresión reveló más que solo confianza. «Soy el que controla este lugar», dijo, y su voz resonó, llenando la sala. «Y estoy aquí para recordarles algo». Alejandro se quedó boquiabierto, sin poder entender qué estaba sucediendo. «Desde hace mucho tiempo he estado esperando este momento. Todos ustedes están involucrados en este juego de poder, en esta red de mentiras», continuó el desconocido, y su mirada se detuvo en Lucía. «Y tú, Lucía, eres la clave». Un susurro de incredulidad recorrió la multitud. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, su voz temblando entre el temor y la curiosidad. «¿No lo entiendes? Eres la única que puede cerrar este círculo, la única que les puede dar a conocer la verdad que ustedes han intentado olvidar», respondió él, sus ojos fijos en todos, como si cada uno de ellos tuviera un secreto que ocultar. El caos se detuvo brevemente, como si todos contuvieran la respiración. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. Sentimientos contradictorios llenaban su pecho. Pero lo que sucedió después fue un giro inesperado. «Voy a revelarlo todo», dijo el extraño, y de repente un sonido ensordecedor llenó la sala. Un disparo resonó, y el tiempo pareció congelarse. El cuerpo del desconocido se desplomó, sangre esparcida en el aire brillante de la mansión, como un trágico lienzo de violencia. «¡No!», gritó Alejandro, el horror llenando su ser. El pánico se desató nuevamente. Gritos desgarrados llenaron el ambiente, mientras la multitud se dispersaba, cada uno buscando una salida, buscando el escudo de la seguridad. Lucía, aturdida, retrocedió, sus ojos fijos en el cuerpo en el suelo. «¿Qué está pasando?»,
Apenas logró articular. Todo lo que había creído parecía desvanecerse, como el humo que se dispersa en el aire. Valeria, en estado de shock, miró a Alejandro. ¿Es posible que haya conexiones más profundas de lo que creíamos? La pregunta flotó en el aire en medio del caos. Alejandro sentía que la tensión se acumulaba en su pecho. La verdad era un monstruo que ahora parecía devorarlo. ¿Por qué iba a revelarlo todo en este momento? ¿Quién era realmente? Pensó mientras miraba hacia el cuerpo sin vida del extraño y hacia Lucía, que parecía más perdida que nunca. La noche, antes brillante y llena de promesas, se llenaba de sombras, revelando secretos oscuros en cada esquina. Con cada grito, cada movimiento, las preguntas traían un peso insoportable. ¿Quién era el extraño y qué había significado su revelación? La puerta del conocimiento se había abierto, pero ¿quién encontraría la salida? Mientras el miedo se expandía y la confusión reinaba, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. La verdad no era solo complicada, era mortal. En ese momento crítico, algo le impulsó a correr, a salir, a buscar respuestas. Pero ahora, incluso esa escapatoria parecía un lujo perdido entre el caos y la sangre que manchaba su vida. El caos estalló en un instante, una oleada de pánico que barría con todo a su paso. Alejandro, aún tratando de procesar los impactos de las revelaciones, se encontró acorralado, rodeado por aquellos hombres armados. El estruendo del cristal roto aún resonaba en su mente, y un frío helado le atravesaba el cuerpo. Las miradas de los invitados estaban fijas en él, llenas de incredulidad y miedo. Lucía y Valeria, dos mujeres que representaban su pasado, se encontraban en el centro de un torbellino de conflictos y secretos. Pero el sonido de los gritos y el estruendo de una... Gritaron los intrusos, y los lujosos vestidos y trajes de la fiesta se convirtieron en manchas de color en el suelo de mármol brillante. Alejandro, por un momento, sintió que la realidad se desvanecía. ¿Lucía? Apenas pudo murmurar. Su voz se entrecortaba por la tensión. La desesperación en su pecho era aplastante. Valeria, con el rostro pálido como la cera, parecía paralizada, la incredulidad dibujada en sus facciones. Pero luego, algo extraordinario sucedió. Un hombre del fondo de la sala, alguien que hasta ese momento había permanecido al margen, avanzó con una calma inquietante. Vestía un traje negro que encajaba con la atmósfera sombría. Al enfrentar a los asaltantes, su mirada era fría, distante. «Deténganse», ordenó, con una voz tan poderosa que hizo que varios se detuvieran y lo miraran como hipnotizados. «¿Quién te crees?», uno de los hombres armados escupió, señalando con su arma. «Botón». Pero el extraño sonrió, y su expresión reveló más que solo confianza. «Soy el que controla este lugar», dijo, y su voz resonó, llenando la sala. «Y estoy aquí para recordarles algo». Alejandro se quedó boquiabierto, sin poder entender qué estaba sucediendo. Desde hace mucho tiempo he estado esperando este momento. Todos ustedes están involucrados en este juego de poder, en esta red de mentiras, continuó el desconocido, y su mirada se detuvo en Lucía. «Y tú, Lucía, eres la clave». Un susurro de incredulidad recorrió la multitud. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, su voz temblando entre el temor y la curiosidad. «¿No lo entiendes? Eres la única que puede cerrar este círculo, la única que les puede dar a conocer la verdad que ustedes han intentado olvidar», respondió él, sus ojos fijos en todos, como si cada uno de ellos tuviera un secreto que ocultar. El caos se detuvo brevemente,
como si todos contuvieran la respiración. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. Sentimientos contradictorios llenaban su pecho. Pero lo que sucedió después fue un giro inesperado. «Voy a revelarlo todo», dijo el extraño. Y de repente, un sonido ensordecedor llenó la sala. Un disparo resonó, y el tiempo pareció congelarse. El cuerpo del desconocido se desplomó. Sangre esparcida en el aire brillante de la mansión. Como un traje. Lucía, aturdida, retrocedió, sus ojos fijos en el cuerpo en el suelo. «¿Qué está pasando?», apenas logró articular. Todo lo que había creído parecía desvanecerse, como el humo que se dispersa en el aire. Valeria, en estado de shock, miró a Alejandro. ¿Es posible que haya conexiones más profundas de lo que creíamos? La pregunta flotó en el aire en medio del caos. Alejandro sentía que la tensión se acumulaba en su pecho. La verdad era un monstruo que ahora parecía devorarlo. ¿Por qué iba a revelarlo todo en este momento? ¿Quién era realmente?, pensó, mientras miraba hacia el cuerpo sin vida del extraño y hacia Lucía, que parecía más perdida que nunca. Entonces, en medio de la confusión, un rayo de luz iluminó los rostros de los presentes. El cuerpo del extraño comenzó a temblar. Todo el mundo se detuvo, con la mirada fija en él. Se levantó lentamente, su piel ahora pálida como la luna, pero con una sonrisa siniestra que mostraba una dentadura perfecta. Pensaron que habría terminado, pero el juego apenas empieza, murmuró, y su voz resonó como un eco escalofriante. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Eres un fantasma», logró decir, sus palabras entrecortadas por el miedo. «Soy mucho más que eso. Soy el hijo perdido, el hermano que no sabías que tenías», confesó el desconocido, y el aire se volvió irrespirable. «Y también soy el único que puede desatar el verdadero secreto que los une». Una ola de murmullos y confusión recorrió la sala. Cada mirada se dirigió a Lucía, y alguien gritó: «¿Qué quieres decir?». «Simples marionetas en una trama más grande de lo que pueden imaginar», continuó él, dejando caer una bomba que cambiaría todo. «Tu madre, Alejandro, no solo está viva, sino que es parte de todo esto. Y Lucía es hermana de los dos». El bombazo fue como un disparo en la multitud. Todos quedaron paralizados. Las conexiones y las revelaciones se enlazaron en una espiral confusa de traiciones y verdades oscuras. Alejandro miró a Lucía, su mente abrumada. La verdad, tan estiva como el aire que intentaba respirar, se había vuelto un gigantesco rompecabezas en un caos incontrolable. Todo de repente parecía posible, y el camino que se abría ante él era incierto. «¿Quién soy realmente?», se preguntó mientras el mundo giraba, inseguro y repleto de sombras. El bombazo fue como un disparo en la multitud. Todos quedaron paralizados. Las conexiones y las revelaciones se enlazaron justo cuando todo parecía desmoronarse. Un trueno retumbó desde el exterior. «¡Espera!», gritó alguien desde la parte trasera. Una figura se alzó entre la multitud. Era un hombre de cabello canoso, con una cicatriz surcando su rostro, que entró sin previo aviso, como una tormenta que llegó de la nada. Todos voltearon hacia él, con el silencio llenando el aire como un tenso hilo. «Ustedes no tienen idea de lo que están desenterrando», exclamó mientras su mirada ardía en cada uno de ellos. «La verdad es mucho más oscura de lo que creen. Alejandro, Lucía, escúchenme». Alejandro, aún en shock por la revelación del extraño, forzó su mente a concentrarse en aquel nuevo personaje. «¿Quién eres tú?», preguntó,
el nudo de la confusión aún apretando su pecho. «Soy el hermano que desconocías», empezó el hombre. Las palabras cayeron pesadas, como piedras en un estanque en calma. «He estado oculto para protegerte, para proteger a todos», dijo, señalando a Lucía y a Valeria, su voz llena de desesperación. «Pero el tiempo se ha acabado. Las cosas se han salido de control. Ustedes son parte de un juego mucho más grande». «No puede ser», resonó la voz de Valeria. Su cara palideció aún más. «La gente no tiene hermanos como tú. Esto es un desastre. No soy un loco. Soy su sangre. Y si estás aquí, Alejandro, es porque todo lo que hemos conocido, todo lo que han creído ver, es solo una fachada», insistió él, mientras un sudor frío le brotaba de la frente. «Todo es una mentira». El caos se intensificó. La multitud murmuraba. Los rumores erizaban el ambiente. «Tú no puedes ser de nuestra familia», gritó Alejandro, sin poder creer lo que escuchaba. «No puede ser verdad». «¿Cuánto tiempo más van a seguir ocultándose de la verdad?», dijo aquel hombre, con su voz salpicada de urgencia. «La familia que conoces, la que te crió, no es quien crees que es. Los secretos que han escondido los llevarán a su destrucción. Ellos son los verdaderos villanos. Pero hay algo más, algo que debe ser revelado». En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó. Las luces comenzaron a parpadear y la mansión tembló. Un fuego estalló en la esquina de la sala. Un espectáculo que hizo que todos gritaran en un salto, llenos de pánico. «¡Fuera! ¡Rápido!», gritó Lucía. Y la multitud se agolpó en la entrada, buscando escapar del fuego y la locura. Pero el hombre del pasado, el hermano perdido, no se movía. «Esto es solo el comienzo. Deben decidir. Te estás arriesgando a perderlo todo, Alejandro. La familia, el amor, la vida que crees tener. Croan juntos o verán todo caer». Su voz resonaba con una urgencia aterradora. Las llamas se alzaban, la multitud gritaba, y el humo comenzaba a llenar la habitación. En medio del caos, Alejandro sintió un tirón en su pecho. Necesitaba respuestas. Miró a Lucía y a Valeria, quienes se mantenían ancladas en su lugar, sus ojos reflejando confusión y miedo. «¿No ves? Podemos cambiarlo. Juntos podemos enfrentar la verdad», dijo Alejandro, tratando de arrastrarlas hacia el frente, donde las llamas empezaban a devorar la opulencia de la mansión. Aquel hombre levantó la mano, mostrando una pequeña caja dorada. «Lo que está dentro de esto puede ser su perdición o su salvación», declaró, su voz resonando como un eco en medio del grito mortal. «Elijan ya. ¿Qué vale más para ustedes?». Los gritos se intensificaron, la multitud se movía descontrolada, y en ese momento crucial, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que había creído hasta ahora, estaba a punto de desmoronarse de un modo que jamás imaginó. Sería un salvavidas o una condena. Todo estaba en juego, y el tiempo se estaba acabando. El bombazo fue como un disparo en la multitud. Todos quedaron paralizados. Las conexiones y las revelaciones se enlazaron en una espiral confusa de traiciones. Alejandro miró a Lucía, su mente abrumada. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un trueno retumbó desde el exterior. «¡Espera!», gritó alguien desde la parte trasera. Una figura se alzó entre la multitud. Era un hombre de cabello canoso, con una cicatriz surcando su rostro, que entró sin previo aviso, como una tormenta que llegó de la nada. Todos voltearon hacia él, con el silencio llenando el aire como un tenso hilo. «Ustedes no tienen idea de lo que están desenterrando», exclamó, mientras su mirada ardía en cada uno de ellos.
La verdad es mucho más oscura de lo que creen. Alejandro, Lucía, escúchenme. Alejandro, aún en shock por la revelación del extraño, forzó su mente a concentrarse en aquel nuevo personaje. ¿Quién eres tú?, preguntó, el nudo de la confusión aún apretando su pecho. Soy el hermano que desconocías, empezó el hombre. Las palabras cayeron pesadas, como piedras en un estanque en calma. He estado oculto para protegerte, para proteger a todos, dijo, señalando a Lucía y a Valeria, su voz llena de desesperación. Pero el tiempo se ha acabado. Las cosas se han salido de control. Ustedes son parte de un juego mucho más grande. No puede ser, resonó la voz de Valeria. Su cara palideció aún más. ¿Eres otro loco? La gente no tiene hermanos como tú. Esto es un desastre. No soy un loco, soy su sangre. Y si estás aquí, Alejandro, es porque todo lo que hemos conocido, todo lo que han creído ver, es solo una fachada, insistió él, mientras un sudor frío le brotaba de la frente. Todo es una mentira. El caos se intensificó. La multitud murmuraba. Los rumores erizaban el ambiente. Tú no puedes ser de nuestra familia, gritó Alejandro, sin poder creer lo que escuchaba. No puede ser verdad. ¿Cuánto tiempo más van a seguir ocultándose de la verdad?, dijo aquel hombre con su voz salpicada de urgencia. La familia que conoces, la que te crió, no es quien crees que es. Los secretos que han escondido los llevarán a su destrucción. Ellos son los verdaderos villanos. Pero hay algo más, algo que debe ser revelado. En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó. Las luces comenzaron a parpadear y la mansión tembló. Un fuego estalló en la esquina de la sala, un espectáculo que hizo que todos gritaran en un salto, llenos de pánico. ¡Fuera! ¡Rápido!, gritó Lucía, y la multitud se agolpó en la entrada, buscando escapar del fuego y la locura. Pero el hombre del pasado, el hermano perdido, no se movía. Esto es solo el comienzo. Deben decidir a perderlo todo, Alejandro. La familia, el amor, la vida que crees tener. Croan juntos o verán todo caer. Su voz resonaba con una urgencia aterradora. Las llamas se alzaban, la multitud gritaba, y en medio del caos, Alejandro sintió un tirón en su pecho. Necesitaba respuestas. Miró a Lucía y a Valeria, quienes se mantenían ancladas en su lugar, sus ojos reflejando confusión y miedo. ¿No ves? Podemos cambiarlo. Juntos podemos enfrentar la verdad, dijo Alejandro, tratando de arrastrarlas hacia el frente, donde las llamas empezaban a devorar la opulencia de la mansión. Aquel hombre levantó la mano, mostrando una pequeña caja dorada. Lo que está dentro de esto puede ser su perdición o su salvación, declaró, su voz resonando como un eco en medio del grito mortal. Elijan ya, ¿qué vale más para ustedes? De repente, las paredes comenzaron a encogerse, como si la casa misma intentara asfixiar la verdad. Las llamas ardían más intensamente, y entre los gritos se escuchó un grito desgarrador. Era Valeria. «¡Mamá!», exclamó. Su rostro palideció y se volvió hacia la puerta abierta. Un aire de confusión se apoderó de todos. «Ella está aquí, Jonás. Él la trajo aquí», gritó. «¿Quién es ella?», preguntó Lucía, asustada, mirando a su hermana. Pero fue el hombre canoso quien respondió con una sonrisa sombría. «La madre que creían muerta no está lejos». Los ojos de Alejandro se desorbitaron. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. Un nudo en su garganta se apretaba como un grillete. «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque ella es parte del secreto, el tipo de secreto que ha devastado a cada uno de ustedes. Ella ha estado manipulando todo desde las sombras. Solo se toma el tiempo para limpiar y esperar el momento adecuado.
dijo, apuntando con un gesto dramático. Y ahora que ve tu verdad, siempre la verás a ella entre las llamas. Las llamas parecieron cobrar vida, y justo en ese momento apareció ella, una mujer con el cabello revuelto por el fuego y una mirada intensa. ¡He vuelto, mis amores! La voz de la mujer reverberó en el aire mientras se abría un hueco en la multitud. El rostro de Alejandro se tornó de incredulidad en horror absoluto. La mujer se acercó y su corazón latía desbocado. Era su madre, la madre que creía muerta. Las piezas comenzaron a encajar y Alejandro se sintió despojado en un torbellino de emociones. ¿Qué has hecho?, gritó, el eco de su voz chocando contra las paredes. ¿Por qué volviste? La mujer lo miró con ojos llenos de un fuego que desafiaba la razón. Porque es hora de recuperar lo que es mío y de destruir lo que me lo quitó. El caos aumentaba, el pánico colisionaba con la revelación. Alejandro, Lucía y Valeria se miraron, la confusión y el terror reflejados en sus rostros. Si ella estaba aquí, significa que sus vidas estaban a punto de tomar un giro mortal. La verdad ahora ardía más que las llamas, y la pregunta quedó en el aire. ¿Quién realmente estaban dispuestos a perder más? ¿La familia, el amor, incluso la vida misma? Todo en juego y el futuro completamente incierto. La tensión colgaba en el aire como una cuerda a punto de romperse. La mujer, con su mirada desafiante, se acercó a Alejandro, el fuego reflejándose en sus ojos. «Vine a recuperar lo que es mío», dijo, y su voz era un eco del pasado que todos querían olvidar. «No te lo permitiré», gritó Valeria, pero sus palabras se ahogaron en el murmullo de la multitud que comenzaba a inquietarse. Los murmullos crecieron, como si una tormenta se estuviera gestando. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, sentía que el suelo se movía debajo de él. ¿Era realmente ella? La madre que creía perdida para siempre. Se olvidó de las llamas, del peligro inminente, de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Todo se redujo a la mujer frente a él, la figura que lo había dejado huérfano en su infancia. ¿Por qué regresaste? Solo has traído más sufrimiento. Su voz temblaba con enojo y dolor, pero en el mismo aire revuelto, algo más ocurrió. Las explosiones de fuego comenzaron a ceder paso a ruidos metálicos, un sonido acuático que nunca antes había escuchado. La multitud siguió susurros, ojos enormes, cuando un destello dio paso a un espectáculo aterrador. Una figura envuelta en sombras apareció detrás de la madre de Alejandro. Era un hombre alto, con una presencia oscura que llenaba la habitación. Sus ojos eran agujeros oscuros, y la atmósfera se llenó de un frío helado que cortaba como un cuchillo. «Es hora de que todos sepan la verdad», anunció el extraño, su voz grave resonando como un trueno. Las llamas parecían apagarse ante la frialdad de su mirada. Alejandro, Lucía y Valeria se dieron cuenta de que se enfrentaban a un nuevo enemigo. Este juego se ha complicado, y ahora ustedes están en el centro de ello, dijo el desconocido. Valeria, con el rostro pálido, tomó la mano de Alejandro. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz temblaba mientras el resto de la multitud comenzaba a retroceder, buscando refugio en la salida. El extraño sonrió, y su expresión era un rayo de horror. «Soy el arquitecto de su destino. La verdad que están a punto de descubrir cambiará todo», declaró, mientras un viento helado susurraba entre las llamas desvanecidas. Luego, dando un paso adelante, sacó un objeto brillante del bolsillo. Era un colgante dorado.
que brillaba con una luz inquietante. «Este es el enlace», dijo, levantándolo hacia el cielo como una varita mágica que invocaba lo inefable. Una pieza de su pasado que puede destruirlos a todos o unirlos para siempre, pero no sin costo. Antes de que alguien pudiera responder, el colgante estalló en un resplandor cegador. Alejandro intentó cubrirse los ojos, pero el brillo lo abrumó. De repente el tiempo pareció detenerse. La mansión, los gritos, todo se extinguió en un silencio perturbador. Y en ese momento comenzó a recordar. Visiones cruentas de su infancia inyectaron el caos en su piel. Un rostro, una mujer con el rostro partido en llanto. Un niño sonriendo a su lado. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, cuando de pronto una imagen se superpuso a la suya. Lucía, su vuelta al pasado. Todo se entrelazaba de una manera que nunca imaginó. La verdad que lo había perseguido no era lo que creía. «¡Eres tú, Lucía! ¡Siempre lo fuiste!», exclamó, su voz resonando con incredulidad. «Eras mi amiga, la hermana perdida». Pero antes de que pudiera terminar, el colgante cobró vida propia. Una explosión de energía lanzó a todos al suelo. Los paneles de la mansión comenzaron a desmoronarse, y el eco de las revelaciones resonaba en sus cabezas. Las visiones no solo lo destrozaban, sus corazones también. Cuando todo terminó y el polvo se asentó, el miedo se transformó en una mezcla explosiva de desesperación y venganza. La realidad se retorcía. Alejandro se dio cuenta de que había perdido más que solo su casa. Había perdido su propia identidad. Todo lo que conocía se había vuelto un juego de sombras y ecos, un embrollo del cual no podría escapar. Las sombras del pasado estaban vivas, y ellos nunca estaban solos. En medio del silencio abrumador que siguió a la explosión, Alejandro miró a Lucía, buscando respuestas. Pero ella solo estaba en shock. Valeria, llena de terror, se acercó. «¿Qué acaba de pasar? ¿Qué eres tú realmente, Alejandro?». En ese momento, la verdad se cernía como una tormenta sobre ellos, y el destino de todos pendía de un hilo en la oscuridad. ¿Cuánto más podría perder antes de descubrir la última verdad que haría estallar todo en pedazos? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar por conocerla? La tensión colgaba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. La mujer, con su mirada desafiante, se acercó a Alejandro, el fuego reflejándose en sus ojos. «Vine a recuperar lo que es mío», dijo, y su voz era un eco del pasado que todos querían olvidar. «No te lo permitiré», gritó Valeria. Pero sus palabras se ahogaron en el murmullo de la multitud que comenzaba a inquietarse. Los murmullos crecieron, como si una tormenta se estuviera gestando. Alejandro, todo se redujo a la mujer frente a él, la figura que lo había dejado huérfano en su infancia. «¿Por qué regresaste? Solo has traído más sufrimiento». Su voz temblaba con enojo y dolor. Pero en el mismo aire revuelto, algo más ocurrió. Las explosiones de fuego comenzaron a ceder paso a ruidos metálicos, un sonido acuático que nunca antes había escuchado. La multitud siguió susurros, ojos enormes, cuando un destello dio paso a un espectáculo aterrador. Una figura envuelta en sombras apareció detrás de la madre de Alejandro. Era un hombre alto, con una presencia oscura que llenaba la habitación. Sus ojos eran agujeros oscuros, y la atmósfera se llenó de un frío helado que cortaba como un cuchillo. «Es hora de que todos sepan la verdad», anunció el extraño, su voz grave resonando como un trueno. Las llamas parecían apagarse ante la frialdad de su mirada. Alejandro, Lucía y Valeria se dieron cuenta de que se enfrentaban a un nuevo enemigo. «Este juego se ha complicado,
Y ahora ustedes están en el centro de ello, dijo el desconocido. Valeria, con el rostro pálido, tomó la mano de Alejandro. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros? Su voz temblaba mientras el resto de la multitud comenzaba a retroceder, buscando refugio en la salida. El extraño sonrió y su expresión era un rayo de horror. Soy el arquitecto de su destino. La verdad que están a punto de descubrir cambiará todo, declaró, mientras un viento helado susurraba entre las llamas desvanecidas. Luego, dando un paso adelante, sacó un objeto brillante del bolsillo. Era un colgante dorado que brillaba con una luz inquietante. Este es el enlace, dijo, levantándolo hacia el cielo como una varita mágica que invocaba lo inefable. Una pieza de su pasado que puede destruirlos a todos o unirlos para siempre, pero no sin costo. Antes de que alguien pudiera responder, el colgante estalló en un resplandor cegador. Alejandro intentó cubrirse los ojos, pero el brillo lo abrumó. De repente, el tiempo pareció detenerse. La mansión, los gritos, todo se extinguió en un silencio perturbador. Y en ese momento comenzó a recordar. Visiones cruentas de su infancia inyectaron el caos en su piel. Un rostro, una mujer con el rostro partido en llanto, un niño sonriendo a su lado. «No, no puede ser», gritó, cuando de pronto una imagen se superpuso a la suya. Lucía, su vuelta al pasado. Todo se entrelazaba de una manera que nunca imaginó. La verdad que lo había perseguido no era lo que creía. «Eres tú, Lucía». «Siempre lo fuiste», exclamó, su voz resonando con incredulidad. «Eras mi amiga, la hermana perdida». Pero antes de que pudiera terminar, el colgante cobró vida propia. Una explosión de energía lanzó a todos al suelo. Los paneles de la mansión comenzaron a desmoronarse y el eco de las revelaciones resonaba en sus cabezas. Las visiones no solo lo destrozaban, sus corazones también. Cuando todo terminó y el polvo se asentó, el miedo se transformó en una mezcla explosiva de desesperación y venganza. La realidad se retorcía. Alejandro se dio cuenta de que había perdido más que solo su casa. Valeria, llena de terror, se acercó. «¿Qué acaba de pasar? ¿Qué eres tú realmente, Alejandro?» En ese momento, la verdad se cernía como una tormenta sobre ellos, y el destino de todos pendía de un hilo en la oscuridad. ¿Cuánto más podría perder antes de descubrir la última verdad que haría estallar todo en pedazos? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar por conocerla? La desesperación tornó la atmósfera más densa. De pronto, un grito quebrantó el silencio. «¡Mamá!». Los ojos de Valeria se abrieron en estado de pánico. La aparición de su madre, la misma que supuestamente había muerto, se materializó de la nada. La multitud quedó petrificada al reconocerla. «¡Valeria!». «No hay tiempo. Debemos irnos», ordenó la mujer, con un aire de urgencia que paralizaba. «¡Te creímos muerta!», gritó Valeria, sus palabras ardiendo con incredulidad. Pero su madre no se detuvo. En lugar de responder, desvió su mirada hacia Lucía. «Nunca debiste regresar, Lucía. Es más peligroso de lo que imaginas». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucía, retrocediendo, solo para tropezar con un trozo de escombro. Un cambio de emociones atravesó el rostro de Lucía. Miedo, confusión, traición. Todos tenían preguntas, pero nadie sabía por dónde empezar. La voz aflautada de la madre de Valeria resonó en el bullicio. «Hubimos una elección y ustedes nunca lo sabían». «¿Qué elección?», balbuceó Alejandro, sintiendo cómo la angustia lo abrumaba. Y entonces su madre, con una mirada sombría, sacó un pequeño libro deslavado. «Esto es parte de su legado.
Cada uno de ustedes fue marcado desde el nacimiento, pero no todos pueden quedar. La habitación pareció temblar de nuevo. ¿Marca? ¿Qué marca? Las palabras se agolpaban entre los otros. Nadie podía comprender la magnitud de lo que estaban escuchando. Lucía, tú eres la razón por la que estamos aquí, repitió la madre de Valeria. El aire pesado de una revelación que tenía el poder de desatar todo lo que habían construido. Lucía se sacudió, sintiendo el peso de la mirada de todos. No puedo ser. Y entonces el hombre misterioso hizo un paso hacia adelante. Todo tiene un precio, y tú estás en el centro de esto. La tensión reventó con una explosión de gritos. ¡Mamá, el libro!, exclamó Valeria. Pero la madre, con un gesto decisivo, cortó la conversación. Un eco retumbó en la mansión. Ya no hay más tiempo. Si no eligen ahora. Su voz se desvanecía enfurecida en el caos. Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. ¿Qué es lo que se está eligiendo?, preguntó, buscando hacer sentido en la maraña de palabras. El fuego a su alrededor se desvanecía, pero la risa estúpida del destino era la única respuesta. El aire se tornó denso de miedo y desconfianza. Lo que supieron como familia giraba en círculos y todo apuntaba a un abismo oscuro. La historia que creían conocer se desmoronaba. La búsqueda de la verdad se convertía en una lucha por la supervivencia. La única certeza era una pregunta. ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por lo que parecía ser una mentira? Pero las elecciones se acercaban, y mientras un trueno resonaba, sabían que su destino estaba sellado. El colgante, el libro, la madre, todo se entrelazaba en una red inquebrantable. ¿Qué verdad estaban dispuestos a enfrentar? ¿Y a qué precio? La atmósfera se volvió irrespirable. Alejandro miró a su madre, a Lucía, a Valeria, y sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las llamas seguían devorando la mansión, pero dentro de su corazón había un fuego igualmente destructivo. «¡Esto es una locura!», gritó Valeria, su voz desgarrándose en medio del estruendo. «¡No comprendo nada!». «Escúchenme, por favor», interrumpió su madre, su tono ahora lleno de una desesperación palpable. «Todo esto tiene un sentido, pero no tenemos tiempo. Hay que decidir juntos». «Pero, ¿cómo podrían decidir?». Alejandro estaba sumido en un mar de confusión. El hombre misterioso, que había traído consigo la tormenta de revelaciones, tenía razón sobre algo. La verdad podía liberarlos o destruirlos. «¿Qué hay en el libro?», Alejandro preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La figura oscura asintió lentamente. «Tus vidas están entrelazadas con lo que está escrito dentro. Al partir podrían cambiar el destino de todos. Pero solo uno de ustedes puede reclamarlo». Eran palabras vacías o una advertencia mortal. El tiempo continuaba corriendo. La materia quemaba a su alrededor, y entre humo y cenizas, la verdad se sentía más peligrosa que nunca. En un acto de impulso, Alejandro se volvió hacia Lucía. «Si tú eres mi hermana, entonces necesitamos unirnos. No podemos perder más tiempo». «¡No!», Valeria se interpuso, su rostro empapado en lágrimas. «Si hay un manejo familiar, debería ser mío. Soy la hija mayor». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ambos deseaban algo que se sentía profundamente anclado en su ser, pero el precio a pagar era elevado. La madre, en un último intento desesperado, atrapó la mirada de cada uno. «No se separen. Este vínculo es más fuerte de lo que imaginan». Entonces extendió el libro hacia ellos. «Elijan, la unión o la ruina».
Las llamas a su alrededor aumentaron y Alejandro se giró hacia el fuego. Su mente en una vorágine desesperada. El mundo que conocía se desmoronaba y cada elección se sentía marcada en su piel. ¡Rápido!, gritó, el pánico erizándole el vello. Tenían que decidir ahora. Valeria dio un paso adelante, su determinación entrelazada con terror. Pero Alejandro sintió una chispa de esperanza. Y unámonos, seamos la familia que deberíamos haber sido desde el principio. La mirada transformada de Lucía fue un destello en medio de la tormenta. Sí, vamos a enfrentarlo juntos, dijo, y en ese momento todos sus corazones palpitaban al unísono. El extraño miró con aprobación, y el aire se volvió espeso. Alejandro sintió que la llama que una vez lo había consumido, ahora encendía su propia fortaleza. Entonces que empiece la ceremonia, susurró el hombre oscuro, mientras el libro brillaba y una luz cegadora se apoderó de la estancia. Era un momento que contenía el poder de reescribir sus destinos, de sanar un pasado lleno de secretos. Al cruzar miradas, sintieron esa conexión, ese lazo invisible que los unía, la fuerza de la familia, del sacrificio. Todo lo que habían perdido estaba a punto de ser recuperado. Pero, ¿a qué costo? La luz se intensificó hasta convertirse en un estruendo, y con un último grito, Alejandro y las mujeres unieron sus manos en el corazón del fuego. Por fin, su madre pronunció, antes de que todo se desvaneciera en un destello de claridad, como si los gritos de la mansión fueran solo ecos vacíos. Alejandro despertó en un lugar que le era familiar, sintiendo la calidez del hogar, el sentido de pertenencia. Pero la historia no había terminado. Las cicatrices emocionales aún seguían allí, y el futuro era un lienzo en blanco. ¿Podremos superarlo?, susurró para sí mismo, mientras miraba a Lucía y Valeria, quienes se estaban levantando a su lado. Las sombras del pasado tal vez habían desaparecido, pero el vínculo que forjaron ese día era su nueva esperanza. Ser familia era el nuevo desafío. La vida era ahora un rompecabezas donde cada pieza importaba. La pregunta que resonaba en el aire era: ¿estamos listos para comenzar de nuevo? Y así, mientras la luz del día iluminaba sus rostros, Alejandro se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Estaban vivos y juntos, y eso era lo que contaba. Pero su historia seguiría resonando, tomó un eco en el horizonte, dejándolos con emociones encontradas. Y ahora tú, querido lector, tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like para alimentar al algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y sin dudarlo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.